¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos, un tema más que abordar. Además, pues nos sirve de mucha información si lo estamos padeciendo. Bueno, conocemos más acerca del tema y si no, también podemos prevenirlo. La medicina preventiva siempre será lo mejor para atender cualquier situación médica. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Los cálculos biliares, también conocidos como piedras en la vesícula, son formaciones sólidas que se desarrollan dentro de la vesícula biliar, un pequeño órgano ubicado bajo el hígado, cuya función principal es almacenar la bilis, un líquido digestivo que ayuda a descomponer las grasas. Estos cálculos se generan cuando hay un desequilibrio en los componentes de la bilis, principalmente cuando hay un exceso de colesterol, bilirrubina o sales biliares, lo que provoca que estas sustancias se cristalicen y formen piedras que pueden variar en tamaño desde granos de arena hasta varios centímetros. Aunque pueden presentarse en cualquier persona, ciertos grupos tienen mayor riesgo de padecerlos. Las mujeres, especialmente mayores de 40 años, las personas con sobrepeso u obesidad, quienes tienen antecedentes familiares de cálculos, las mujeres embarazadas o que usan anticonceptivos hormonales, y quienes han tenido una pérdida de peso muy rápida, son más propensos a desarrollar esta condición. En muchos casos, los cálculos biliares no causan síntomas y se descubren de manera incidental, pero si obstruyen los conductos biliares, pueden provocar dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos. Mantener una alimentación equilibrada, evitar el sobrepeso y llevar un estilo de vida saludable son medidas clave para prevenir su aparición. Ante cualquier síntoma, es fundamental consultar con un profesional de salud. Muchas gracias por esta información y efectivamente el día de hoy vamos a estar hablando de cálculos biliares de la mano del doctor Iván Tomé Rosete. Él es médico general y nos acompaña hoy en el estudio. Qué gusto volver a verlo, doc. ¿Cómo está? Muy bien, muy buen día. Buen día a todos. Gracias. Un gusto siempre estar aquí. Gracias, doctor. Igualmente. Oiga, mire, ya que vamos a hablar de los cálculos biliares, pues entonces, ¿qué le parece si primero echamos un vistazo a la vesícula y a los conductos biliares? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su anatomía? Coloración en un tenor normal para después ya ir conociendo todas las afectaciones que tiene cuando hay este tipo de cálculos. Claro, sí. Siempre hablamos de la vesícula. La vesícula es un saquito que mide aproximadamente de 4 centímetros por 7. 7 de largo, 4 de ancho. Una bolsita, un saco, que su principal función es acumular la bilis. Ese se encuentra justo abajo del hígado, de nuestro lado derecho. En esa parte... O sea, tenemos el hígado y abajito está esa bolsita, que sí, es la vesícula. Ahí, su principal función es acumular la bilis. La bilis se produce en el hígado. Casi siempre hablamos de que hablamos de vesícula, tiene que ver el hígado y tiene que ver las vías biliares. Ah, entonces el hígado está produciendo esta bilis. ¿Qué es la bilis, doctor? Porque nada más, ya me subió la bilis. Sí, entonces bilis. La bilis es un líquido que está compuesto principalmente por agua y electrolitos. Y entre otras sustancias, que son las que se van a encargar de hacer ya los cálculos que te vamos a mencionar, hay colesterol y bilirrubinas. Igual son desechos o que se encarga de hacer el hígado y desechar la bilis por ese medio. Entonces la vesícula lo que se encarga es de almacenarla. Y las vías biliares son de la comunicación que tenemos entre el hígado, la vesícula y hacia el intestino, que es a donde la bilis va a desembocar para cumplir su función. Entonces, las vías biliares son estos conductos, ¿no? Que van a unir hígado, vesícula e intestino. Y se agrega el páncreas. Esos 4 tienen que ver. Hay una comunicación entre ellos. Entonces, ya que el hígado está formando esta bilis, ¿va a desembocar en dónde? El hígado produce la bilis y se va por el conducto biliar hacia el cístico y pasa hacia la vesícula, donde se almacena la bilis. Ahí es almacenarla. Oiga, ¿y cuánto tiempo es correcto que lo almacene antes de que ya pase al siguiente lugar? Ahí se almacena. ¿Se queda? Hasta que comemos. Cuando comemos, la función de la bilis hay alimentos que se encargan de causar una cierta contracción en la vesícula. La vesícula te puede almacenar de 40 a 50 mililitros de bilis en estado normal. Cuando uno come,
la bilis se encarga de salir e ir hacia el colédoco y pasar al intestino. ¿Para qué? Para favorecer la digestión y la absorción de los alimentos. Esa es la función de la bilis. Esa es la función de la bilis. La vesícula lo que hace es almacenarla para cuando se necesite a la hora de alimentarse, Entonces, liberarse y favorecer la absorción. Claro, Esa es la entonces, función normal. pues a mí me parece que nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta, que cada órgano, ¿no?, tiene una función y cada vez que se requiere, bueno, pues entonces sucede esta acción. Pero entonces, ¿qué son exactamente los cálculos biliares? Sí, siempre que hablamos de cálculos, litos, es un tema ya más médico, litos, siempre que hablamos de cálculos, litos, hablamos de piedras. 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 ¿Dónde? O sea, Bueno, pequeñas calcificaciones. porque a veces escuchamos cálculos renales, pues piedras en el riñón, ¿no? Ajá. O nosotros llamamos litos, Sí. o litiasis, es que se están formando piedras en algún lugar. En este caso, cálculos biliares, hablamos de piedras o litos que se están formando principalmente en la vesícula. Y pueden viajar y pudieran instalarse también en la vía biliar, que ya es un tema es más una complicación. Ajá. Principalmente, entonces, cálculos biliares son piedritas que se forman en la vesícula, porque se cristaliza, principalmente están hechas de colesterol. A ver, es que justo eso le quería preguntar, pero ¿por qué se forman? O sea, ¿qué es lo que las causa? ¿Este colesterol? Sí, mencionábamos que el principal contenido de la vesícula, que es la bilis, es agua, electrolitos, sales biliares, bilirrubinas y colesterol. Cuando hay un desequilibrio, generalmente que hay más colesterol, se cristaliza y empieza a formar las piedras. Ese desequilibrio empieza a hacer que se cristalicen, se forman piedritas que pueden ser, hay veces que a lo mejor han escuchado que se llama lodo biliar Ajá. o arenilla. Arenilla, sí. Así empiezan y se pueden terminar formando piedras. Y esa calcificación o esa cristalización es la que da lugar a la formación de los cálculos. Ahora, ¿existen diferentes tipos de estos cálculos biliares? No, principalmente, o sea, puede variar un poco la concentración. El 80% son de colesterol, ¿no? Ujú. Y lo que puede variar son los tamaños. El tamaño, doctor, porque claro, o sea, decía que ¿cuánta bilis se almacena? ¿Cuántos mililitros? No, mililitros no. Sí. ¿Sí? Sí. Generalmente es líquido, ¿no? El problema de los litos es que se cristaliza y se empiezan a formar piedras. Ajá. La vesícula puede captar hasta 50 mililitros de bilis y se va calcificando. El que haya piedras no quiere decir que deje de haber pues líquido, sí es ¿no? algo, ¿no? Porque, por ejemplo, si se acuerda de la medida cuando las medicinas, 10 mililitros, pues si es así, 50, pues sí es una algo. buena cantidad, Sí, es una bolsita ¿no? un poquito grande. Ajá. Esto es algo que ayuda porque el tamaño de las piedras puede variar. Y puede haber una o puede haber varias. Puede haber desde el lodo biliar, que es como una arenilla, Simple arenilla. a una sola piedra, que puede ser desde 1 milímetro hasta centímetro, o sea, piedras muy grandes, o tener múltiples piedras chiquitas. Eso es lo que varía, el tipo de tamaño y forma de la piedra, pero están hechas principalmente de colesterol. Oiga, doctor, ¿y qué tan frecuentes son estos cálculos en la población? Sí, es muy frecuente y sobre todo es más frecuente en mujeres, en personas mayores de 40 años. Las embarazadas tienen un factor hormonal que favorece la formación de las piedras. Y sí es muy, muy frecuente, sobre todo en personas mayores de 40 años y mujeres. Oiga, doctor, y si tenemos, por ejemplo, arenilla, ¿se va a presentar alguna molestia o ya cuando es más grande la piedra? Los síntomas van a depender más de la obstrucción. Puede ser desde la arenilla hasta la piedra. Aquí la vesícula, que es lo que se encarga es de liberarse, el problema es que si hay piedra, tapa el conducto, entonces no libera la bilis. Ajá. Igual puede pasar con la arenilla. O que simplemente la irrita y la inflame. Y entonces puede haber episodios alternos de cólicos biliares, que le llaman, que es dolor. Sí, claro, entonces empiezan este tipo de dolores. Ahora, el conducto biliar, aproximadamente, ¿cuál es su grosor, cuál es su tamaño? ¿No? Entre unión y unión, ¿cuánta es la distancia? Tiene obviamente anatómicamente varía en cada persona. Sí. El conducto está compuesto por varios. El conducto hepático, derecho, izquierdo, que forma uno común, que viene del hígado hacia la vesícula y hacia el intestino. Ajá. Luego se deriva de uno que va de la vesícula hacia ese conducto común, que se llama conducto cístico. Y el otro, que es un conducto que va hacia el páncreas.
Esos tres están conectados, forman un triangulito. Entonces es importante saberlo porque donde se obstruye o llegue a tapar va a causar problemas. Esos tres, tanto páncreas, hígado, vesícula, están conectados por un conducto, hoy son las vías biliares. Ajá. No hay un solo tamaño, ¿no? Son tres diferentes. Claro, y es que son como ramificaciones. Exacto, Que es van, como si fuera una tubería. Ajá, que van uniendo, ¿no? Exacto. Tiene un diámetro aproximadamente de 4 milímetros. O sea, No son más tan gruesos. grueso que un cabello. Sí. Sí, es como un vaso sanguíneo, es un tubito, ¿no? Ajá. Y desembocan en una que se llama ampolla de Vater, y hay un esfínter que se encarga de ya llevar esa bilis hacia el intestino. Ya cuando uno come, lo que decíamos, uno come cualquier alimento, principalmente grasas, se llaman alimentos colecistoquinéticos. Hacen que la vesícula se mueva. Para cuando uno come grasas, mantequilla, aguacate, Ay, doctor, no, ahora cada vez que coma eso voy a decir, ya mi vesícula, pobrecita, va a estar con ese cierto peristaltismo, ¿no? Sí, que es necesario porque es el que le avisa que debe de liberar la bilis, porque es necesaria para que se absorba y haga buena digestión de todo esto y una buena absorción intestinal. Entonces, esos alimentos avisan, se mueve la bilis, entran en esos conductos, llegan al intestino y cumple su función. El problema de los cálculos o lo que nos va a dar síntomas es que no se mueva, que la vesícula no tenga esa contracción. Claro, y no libere. Ajá. Cualquiera de las dos, ¿no? O sí salga, pero no lo deje pasar porque está obstruido. Exacto. En el tema de los cálculos nos preocupa que es más que porque no se mueva, es porque está obstruyendo. Ajá. Por eso a veces puede estar la piedra. Si no tapa, pues no siento nada. Pero entonces el alimento pasa, pero más bien no tiene esta bilis para poder desdoblar y los nutrimentos no se absorben. Así es, cuesta más trabajo. No hay mayor problema, ahí puede causar problemas como náuseas y todo. La bilis lo que se encarga es de absorber los nutrientes y que haya una mejor digestión. Entonces sí altera, pero principalmente es el dolor del lado de la vesícula porque se está acumulando líquido. El problema de la absorción y los síntomas gastrointestinales ya pueden ser como una dispepsia, una inflamación intestinal. Ya es algo gastritis. diferente. Ajá, se puede confundir, pero no es el principal problema de la vesícula, ¿no? Bueno, si quiere vamos hablando más acerca de este tema después de esta pausa, doctor. Amigos, les recuerdo si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Volvemos. En México, la prevalencia de cálculos biliares es del 14.3%, afectando al 8.5% de los hombres y al 20.5% de las mujeres. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de cálculos renales con el doctor Iván Tomé Rosete. Oigan, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del funcionamiento de la vesícula, del tamaño, etcétera, y de la formación de estas piedras, ¿no? Como se le conoce de manera coloquial. Y bueno, pues es como va teniendo esta alteración en el funcionamiento de la vesícula. Pero, doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes de los cálculos biliares? Sí, el principal problema, hablamos, es que no se vacía la vesícula, que hubiera un taponamiento por la arena o por la piedra, y lo que causa es dolor. El principal síntoma es dolor. ¿Dónde? Del lado derecho del abdomen, abajito de la costilla. Ajá. Generalmente encontramos el hígado, hacia adentro está la vesícula, y ahí viene el dolor, lo que generalmente llamamos un cólico vesicular, un cólico biliar. Oiga, ¿es similar a cuando se te inflama el colon? Ay, No. porque a mí se me ha inflamado el colon y qué dolor. Sí, no, en el colon hablamos de dolor intestino y es un dolor que se va hacia todo el abdomen. Puede haber inflamación intestinal, estreñimiento, diarrea y demás. En este caso, el cólico biliar puede durar un poco más de tiempo, es un dolor intenso y es muy localizado en esta parte. De hecho, parte de la exploración física que hacemos para saber si es urgente o no hacer algo más es una maniobra, ¿no? de presionar este punto debajo de la costilla. Sí. Pedimos que inspire el paciente y lo que hace es cortar la respiración. Más que dolor, como que cortan la inspiración. Y es un dato muy, muy clásico de un dolor
del cólico vesicular. Ajá. Y es un dolor que da de esta parte y se da en cinturón hacia la parte de atrás de la espalda, que puede irradiarse incluso hacia la parte de la escápula, de la alita, el hueso, Ajá. hacia el brazo. Es un dolor muy característico. Hay gente que, bueno, a lo mejor como no sabe, de repente dice, mi vesícula, algo, y confundir una colitis. Pero la verdad es que es un dolor muy diferente. Muy diferente. Claro, o podemos llegarlo a confundir con algo renal también. No. A lo mejor, pues sí, cuando se irradia y refieren Ya dolor en la espalda. la espalda, Pero al ajá. final, si tienen bien explorado, pues ya detectamos que no se confunde tanto con uno, porque la sintomatología va más hacia otro síntomas más que el puro dolor. Pero la vesícula es muy característico y localizado. Es como en el apéndice, ¿no? Como que hay un punto muy fijo que nos ayuda a poder saber que el dolor viene de la vía biliar. Claro, o hacer ciertos ejercicios, ciertas rutinas, ¿no? Como hincar, no, doblar la pierna, Exacto. etcétera, y ahí ya se puede detectar ciertos padecimientos, ciertos dolores. Ahora, doctor, ¿por qué algunas personas tienen cálculos pero no tienen molestias? ¿Se puede? Sí, decimos, el cálculo se forma la piedra. Hay Ajá. una piedra o varias en la vesícula. Hablamos de que hay un conducto biliar que se encarga de llevar la bilis y comunicarnos con el hígado, el páncreas y el intestino. El problema es que se obstruye esa vía. Entonces, mientras no se obstruya, la piedrita que el saco está nadando. Mientras no tape el conducto, no pasa absolutamente nada. Y puede ser incluso asintomático, ¿no? Que el paciente no tenga dolor, ni cuenta se dé. O sea, sí presentar cálculos, pero no sea, Exacto. ni vida normal. Exacto, a lo mejor hay veces que se dan cuenta que incluso tienen su piedra por un estudio o algo que les hicieron por otra causa. Y dijeron, mira, hay una piedra. Y entonces, bueno, el paciente puede estar asintomático, porque la piedra, mientras no obstruya, no hay problema. Y la vesícula está funcionando normal. El problema es que obstruya o que cause inflamación ya en la pared de la vesícula, y ahora Y viene ahí- el dolor. Ajá. Y ahí puede ser entonces, agudo o crónico. Si lo tapa y se inflama, es una urgencia. Pero puede que sea crónico y a veces los pacientes lo que pasa es que tapa, viene el Pero- cólico, se mueve, Y ya. destapa y quita solito el dolor. Y entonces tienen varios episodios de dolor o cólico ya frecuente, que es cuando podríamos llegar a ver, pues, le hacemos su estudio, tiene cálculos en la vía biliar, no es urgente, pero hay que estar pendiente porque va a estar causando esos cólicos intermitentes. Oiga, doctor, ¿hay relación en esta formación de cálculos biliares? En la formación me refiero a la misma forma o causa con las renales, ¿o esa No. es otra causa? O sea, otras Ajá. cosas. En los cálculos renales en los cálculos renales pueden haber del mismo de colesterol, pero generalmente son cálculos por calcio. Son otro tipo, están formados por otro ese tipo de. Lo que pasa es, le pregunto esto cálculos. porque quería saber si es mito o realidad, si el agua, la que tiene gas, Ujú. agua la mineral, también tiene, carbonatada, agua mineral, si tiene algún efecto igual nocivo para este tipo de cálculos. Para este tipo de cálculos no. No forma, es más, son cálculos, esa agua mineral Ajá. forma cálculos de calcio. Sí. En este caso no son formados principalmente por ese tipo de sustancias, más un 80% del cálculo biliar está hecho de colesterol. Entonces lo que nos preocupa son las grasas y el aumento en los niveles de colesterol. Ahora, ¿qué diferencia hay, doctor, entre un cólico biliar, no lo que estaba mencionando, esas molestias, este dolor, y también alguna otra molestia digestiva? Y que le decía yo, el cálculo biliar deriva de la obstrucción de la bilis. Entonces se puede dar cuando uno ingiere alimentos porque provoca lo que decíamos, la contracción de la vesícula, pero está tapado y ya no puede salir, o no se libera la bilis, y entonces viene secundario a esa ingesta, pero es un dolor muy localizado del lado derecho. No afecta toda la digestión. Sí puede haber náuseas, puede haber vómito, si ya se obstruyó ya hay un caso más grave, pero en la digestiva no depende de esa bilis. La digestiva es por un alimento de grasa, porque nos pasamos en la botana, el refresco, ¿no? Los irritantes. Y el dolor puede ser en el estómago o en todo el abdomen. En el cólico biliar es muy localizado del lado derecho. Oye, doctor, este dolor del cual estamos hablando, ¿siempre aparece después de que terminamos de comer o tiene episodios de dolor durante el día? Puede tener episodios durante el día. La principal causa o el principal momento donde sí se da es cuando uno come y hablamos de alimentos grasos, que decíamos son alimentos colecistoquinéticos, que quiere decir que activan el funcionamiento de la contracción de la vesícula. Como ya no está tapada, mientras no la molesten, pues no hace nada, ¿no? Se empieza a inflamar. Pero si la empiezan a contraer y ya está tapado el conducto es cuando viene el dolor.
Entonces, los alimentos grasos sí provocan el dolor, sin embargo, no es la única causa. También puede pasar aunque no terminemos de ingerir algún alimento. Por eso, bueno, también es que la dieta mexicana, pues es rica en grasas, todos los antojitos que son deliciosos y que nos encantan, y también de la cocina tradicional poblana, pues imagínese una pelona. Sin grasa, nada más la sumergen el pan en el aceite caliente, los molotes. Sí. Pues Sí, dependemos de todo, ¿no? La mayoría de las cosas, bueno, o sea, de los antojitos, ¿no? Que conocemos. Ahora, doctor, ¿puede este cálculo biliar provocar fiebre o infecciones? Sí, por sí solo no. El problema es que, volvemos al mismo, si tapa, en este caso, ya una complicación de los cálculos, es que se obstruya. Cuando hay cálculos, en la vesícula le llamamos colelitiasis, que es litiasis en la vesícula, pero puede causar lo que se llama colangitis. Eso es una infección en la vía biliar porque se obstruyó, la piedra se quedó ahí. Esa piedra puede causar inflamación en el tejido porque ya no hay buen flujo de la bilis y todo. Eso promueve un reflujo incluso del intestino hacia la vía y la creación de bacterias, principalmente E. coli, que es la que más abunda en el tracto digestivo, y puede causar una infección, que es un caso muy grave. Una colangitis, que es una complicación de los litos, causa infección y puede causar fiebre, y es una complicación bastante grave. De ser algo asintomático nos puede llevar a algo que sí nos puede poner hasta en riesgo la vida. Tanto sí, doctor. Así es. Uy, oiga, a ver, doctor, ¿qué estudios vamos a necesitar o cuáles son los estudios para poder revisar este tema? Sí, lo primero es la clínica para saber cuál es la urgencia. El dolor que llamábamos se llama signo de Amorfi cuando presionamos en la parte bajo la costilla y pedimos que inspire el paciente, corta la respiración y ahí es el primer dato clínico para poder diagnosticar. Y lo siguiente, ya como estudio de imagen para saber si hay piedras o no, es el ultrasonido. El ultrasonido que siempre pedimos de hígado y vías biliares. Ajá. No ponemos de vesícula, pero dentro de las vías biliares contenemos ahí que está la vesícula y todo lo que hablamos de los conductos biliares. Uh-huh. Precisamente para detectar por ultrasonido si hay o no piedras. Es el método de elección para poder detectar litos en la vesícula. Un ultrasonido, entonces, bueno, no es tan invasivo. No. Hay diferentes, generalmente con eso es suficiente para poder diagnosticarlo. Por eso pasa que algunas veces no lo pedimos clínicamente, lo pedimos porque a lo mejor había otro daño, precisamente alguna mala función del hígado o cualquier dolor que nos confunda porque no es claro de la vesícula, puede ser por colitis, por otra cosa. Tomamos el ultrasonido y nos damos cuenta que hay litos en la vesícula. Y entonces ya es un hallazgo y son asintomáticos, ¿no? No habían dado problema y podemos llegar a detectarlos por un ultrasonido ocasional. La tomografía también sirve, es un método más completo, sin embargo, con el ultrasonido que es más accesible y más rápido, es suficiente. Claro. Oiga, doctor, ahorita que estábamos hablando, bueno, me quedé pensando en la piedra cuando ya está obstruyendo. Uh-huh. ¿Esta piedra sigue el transcurso? Y esa es una pregunta, si puede caminar o ahí se detiene. Y la otra es que si en este caminar puede llegar a rasgar y afectar ese conducto biliar. ¿Pero qué le parece, doctor, si esto me lo responde después de la pausa? Vamos a hacer una, es muy breve. Recuerde, si tiene preguntas, puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Volvemos. La incidencia de cálculos biliares aumenta con la edad, siendo más común a partir de los 40 años. Aunque los cálculos biliares pueden no dar síntomas en muchos casos, cuando provocan molestias o complicaciones como infecciones o inflamación, sí requieren tratamiento. La forma más común de tratarlos es mediante la cirugía para extraer la vesícula biliar, un procedimiento llamado colecistectomía, que es seguro y bastante frecuente.
En algunos casos seleccionados, cuando los cálculos son pequeños y no hay complicaciones, se pueden usar medicamentos que disuelven las piedras, aunque este tratamiento es lento y no siempre efectivo. Es importante saber que una vez que aparecen cálculos biliares, no desaparecen por sí solos. Por eso, la mejor estrategia es la prevención. Para evitar su formación, se recomienda mantener un peso saludable, evitar dietas extremas o ayunos prolongados y consumir una alimentación rica en fibra, frutas, vegetales y grasas saludables, reduciendo el consumo excesivo de alimentos fritos o altos en colesterol. También es importante mantenerse activo físicamente. Si bien no siempre es posible evitar por completo su aparición, llevar un estilo de vida equilibrado reduce significativamente el riesgo. Consultar periódicamente al médico y realizar chequeos de salud también puede ayudar a detectarlos a tiempo y prevenir complicaciones. Muchísimas gracias por esta información. Más adelante el tema de la alimentación es importantísimo y lo vamos a abordar detalladamente. Pero antes, quiero que el doctor me conteste lo que pregunté antes de irnos a la pausa, que era si un cálculo se aloja en estos conductos biliares, si puede llegar a rasgar o qué tipo de complicación puede tener. Sí, el principal es que la piedra tape el conducto principal de la entrada de la vesícula hacia la vía biliar, que es lo más común y es lo que causa la inflamación y es lo que hace que terminemos en una cirugía que se llama colecistitis litiásica, que es inflamación de la vesícula causada por la piedra. Eso en piedras grandes. Hay veces que son piedras más pequeñitas, pueden viajar a la vía biliar y si no se quedan ahí, sino viajan hacia el conducto y pueden tapar desde el conducto hepático común o el que hablábamos que va hacia el páncreas y causar hasta una pancreatitis por obstrucción del flujo del páncreas, por una piedra que se fue a alojar, salió de la vesícula y se fue a alojar ahí al conducto pancreático. Entonces, según donde se localice, sí puede viajar por el tamaño de la piedra. A veces las pequeñas causan más problema que las grandes. Pues una grande está viajando y pues viaja y no se instala. No pasa nada. Ajá. Pero la pequeña viaja y se puede ya tapar y es la que tapa ya el conducto biliar y es más grave. Ahí se hacen otros procedimientos por endoscopía, que se llama CEPRE. CEPRE, que es un estudio endoscópico, con un endoscopio por la vía boca, entra a la vía del intestino y se entra hacia la vía biliar para destapar todo ese conducto cuando son piedras o sospechamos que haya un lito que tapó la vía biliar. Oye, doctor, pero entonces, ¿cómo se destapa? O sea, ¿hay un líquido que como que hace presión o...? No, con el endoscopio entran y en el esfínter hacen un corte y retiran literal la piedra. Eso cuando es en la vía biliar. Ajá. Pero como las piedras se producen en la vesícula, lo que hay que quitar es la vesícula. Entonces a veces dicen, bueno, ¿por qué no quitan la piedra y dejan la vesícula? Sí. No, el problema es que parte del daño que hace que se cristalicen y se hagan las piedras es la misma pared o daño de la vesícula. Ah, ya. Entonces lo que hay que quitar siempre es la vesícula. En algunos casos, si sospechamos que hay alguna piedra que te apoya el conducto biliar, lo recomendable es primero hacer una endoscopía, que es la CEPRE, para destapar primero el conducto biliar, que son esos pequeños tubitos, y posterior quitar ya la vesícula completa, las piedras que están en la vesícula. Porque lo que puede pasar es que al quitar la vesícula nos quedemos con las piedritas que se quedaron en el conducto, ¿no? Eso dependiendo del caso. Y la otra que puede causar, que es una complicación, es que al tapar el conducto de la vesícula deja de tener flujo, se acumula inflamación, hay daño en la pared y puede llegar a perforarse, ¿no? Ya causando un daño, una peritonitis ya, porque mayor, sí, claro. Así es una complicación grave ya de la vesícula. Bueno, vamos a darle salida a las preguntas del público. Gracias a todas las personas que participan con nosotros. Doctor, me dicen que si ya presento molestias de la vesícula por piedras, me dicen que lo mejor es que me opere, pero me da mucho miedo. Sí, ahí lo que vamos, cuando hay casos intermitentes de dolor, ya es una colecistitis crónica. La piedra ya está dando síntomas. Sí. Cuando da síntomas y son frecuentes, lo recomendable es una cirugía. Obviamente, cada caso hay que estudiarlo ya. Sí. Si no podemos generalizar. No le puedes decir, opérese. Pero lo que sí podemos decir es que la cirugía laparoscópica que hoy se hace puede ser abierta, es una herida en esta parte, algo grande, o laparoscópica, que ahora es lo de hoy, ¿no? Es una cirugía laparoscópica, es una cirugía bastante segura.
con una tasa de éxito bastante buena, ¿no? Y los riesgos son mínimos. Y la recuperación es bastante rápida, ¿no? Entonces sí es recomendable. Entonces, mire, esta respuesta es en general, ¿no? Ya su médico le indicará si necesita operación. Si es que sí, pues como ya dijo el doctor, no es tan invasivo si se hace por la paroscopía, y también tiene un caso de éxito, una tasa de éxito ¿de cuánto? De arriba del 90%, ¿no? 90%, entonces no tenga tanto miedo. Sí da nervio, sí da nervio. Obviamente, las cirugías de urgencias, cuando ya están perforadas, cuando se deja pasar o es una urgencia, es más, aumenta el riesgo. En una cirugía electiva y la mayoría les van bastante bien. Bastante bien, perfecto. ¿Qué pasa o cómo cambiará mi vida al quitarme la vesícula? Si es el miedo, no dicen, bueno, si estaba la vesícula y ahora no la tengo, ¿ahora qué va a pasar con la absorción? A ver, entonces eso, sí, yo también le quería preguntar eso. ¿Podemos vivir sin vesícula? Sí. Sí. Recordemos, la vesícula lo que hace es almacenar la bilis. Al ya no tener la vesícula, no significa que ya no va a haber quien lleve la bilis al intestino, que es donde la necesitamos. Solo que ahora ya no hay quien la almacene. Sí puede causar que al principio haya un poco de intolerancia a las grasas, porque las como y me empiezo a sentir mal. Pero el cuerpo se adapta y empieza a crear un sistema diferente. Antes el hígado creaba la bilis y la llevaba a guardar a la vesícula, ¿no? Ahora, y ya la vesícula se encargaba de surtirnos la bilis. Ahora, como no está, lo hace directamente el hígado. Puede causar que haya un poco de molestia, diarreas, porque aumenta la cantidad de bilis, porque ahora pasa directo al intestino sin pasar por la vesícula, pero no deja de producirse. Obviamente se recomienda por eso que después de la cirugía, después de entrar vesícula, la dieta... La alimentación pues sea, ¿no? tiene que ser diferente. Ya le tenemos que ayudar un poquito al cuerpo porque ya no tiene a su ayudante que era la vesícula. Claro. Pero no quiere decir que se cancele la función. Claro. Entonces no causa ningún problema y generalmente después de 1 o 2 meses ya pueden hacer su vida normal. Bien, es muy importante la bilis, es decir, ¿cuál es la función? Función de la bilis. La absorción de los nutrientes de los alimentos, ¿no? Principalmente de las grasas. Las hace solubles para que el intestino pueda absorberlas y crear la digestión intestinal. Oiga, doctor, ¿y qué relación tiene con el enojo? Ninguno, ¿eh? Entonces, ¿por qué dice que si la bilis y que si me sube la bilirrubina y que si todo esto? Eso es un mito, es una creencia que se tenía, ¿no? De que obviamente cualquier enojo causa alteraciones a nivel de todo, ¿no? Aumenta la acidez del estómago, el movimiento intestinal. Y sí, cualquier enojo, cualquier emoción puede alterar todo nuestro sistema, pero no es directamente dependiente de que vaya la bilis, que piedras o la obstruya. Ajá. Eso es un mito. Un mito, ¿verdad? Qué bueno que nos dice, porque entonces ahora que nos digan de la bilis, vamos a decir, es un mito, no pasa nada. No es mi culpa. Doctor, ¿es verdad que solo las personas gorditas pueden tener problemas con la vesícula? No, puede ser personas con obesidad. O sea, no tiene nada que ver con la complexión. Pero sí tienen mayor riesgo. Una persona delgada puede tener cálculos, sí. No es la única causa. Pero sí las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de tener litos en la vesícula, piedras. Dependen y están formados por colesterol, ¿no? Entonces las personas obesas generalmente tienen problema en todo ese metabolismo. Y bueno, la obesidad no solo esto, en cualquier patología pues nos complica todo y aumenta el riesgo. No es determinante ni exclusivo, pero aumenta el riesgo en las personas sí puede obesas. Aumentar el riesgo. Por eso, bueno, el sobrepeso en ninguna faceta es recomendable, en ¿no? ninguna faceta. ¿Es verdad que las mujeres somos más propensas a sufrir de piedras? Sí. ¿Por qué, doctor? Vienen muchos doctores y las mujeres más propensas. ¿Por qué, son doctor? más complicadas en el sistema de salud. No, doctor, no nos vamos a meter. ¿Cómo que más complicadas? No, bueno, o sea, su sistema se les complica más todo. Ok. No. Sí hay una alta incidencia en muchas patologías. La cuestión hormonal tiene mucho que ver. El embarazo, por ejemplo, es uno de los factores. El nivel hormonal en el embarazo aumenta de manera fisiológica el metabolismo del colesterol. Y como secundario incluso puede haber complicaciones de formar durante el embarazo un problema de piedras en vesícula por ese aumento en colesterol. Bien. Doctor, ¿a qué síntomas debo prestar atención y cómo evitarlos? ¿Los síntomas, perdón? Sí, ¿a qué síntomas debo prestar atención, ¿no? Y cómo evitarlos? Porque decíamos que el síntoma principal pues, es el dolor. Es el dolor. Principalmente, sí, para sospechar de un problema, de que ya creemos que hay un problema en la vesícula, o por piedras, el cólico. Y
aunque no decíamos que no es exclusivo, pero sí, si yo veo que como grasas, mantequilla, aguacate, nuez, una semilla, lo que sea, y ya después de eso empiezo a sentir el dolor, puede ser variable la intensidad. Desde un cólico que ya no puedan comer, sientan plenitud, náuseas, hasta llegar al vómito, bueno, pues ya tendríamos que prestar atención y sí, lo recomendable, pues bueno, es que acudir a la consulta antes de hacerse el ultrasonido, ¿no? Ajá. Para darles indicaciones. Otros de los problemas es que también el dolor se presente con el ayuno. El ayuno favorece el acúmulo de la bilis en la vesícula. Entonces, a lo mejor si yo como o paso mucho tiempo en ayuno y ya presento ese dolor muy localizado del lado derecho, valdría la pena acudir a la consulta para poder checar. Tomar medidas. Perfecto. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Recuerden, estamos hablando acerca de cálculos biliares aquí en Salud para Todos. Volvemos. Las mujeres tienen una mayor predisposición a desarrollar cálculos biliares, con una prevalencia de hasta el 20%, en comparación con el 10% en hombres. La obesidad, al igual que el embarazo, el uso de anticonceptivos hormonales y la pérdida rápida de peso son factores que aumentan el riesgo de desarrollar cálculos biliares. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de cálculos biliares aquí en Salud para Todos, ya en la recta final. Esto de la mano del doctor Iván Tomé Rosete. Doctor, seguimos con preguntas del público y damos conclusiones. Una persona, mire, es que a ver si hay relación por eso. ¿Una persona corajuda se puede enfermar de cálculos? No es la causa, ¿no? Ya dijimos que no. Mira, dígales que sí, para que la gente ya no sea corajuda, ya no sea enojona. Entonces, así ya, si no, van a pensar que me salen cálculos, aunque no, pero ya no van a ser enojones. Es más, ya es terapia psicológica. Mejor, ¿no? No, pero no tiene relación. Acuérdense que no. ¿Los cálculos pueden causar otros problemas? Sí, las complicaciones que decíamos, ¿no? Lo principal es la colecistitis, que es la inflamación, que es la principal causa de inflamación de la vesícula. La otra es la colangitis, que es infección en toda la vía biliar, que es una complicación bastante grave, mencionábamos. Una coledocolitiasis, que es en otro de los conductos, que dependiendo de dónde se mete la piedra es la complicación. Complicar el conducto pancreático, decíamos, entonces puede causar una pancreatitis causada por el hito de la vesícula. Entonces, según donde se complique, donde se vaya a instalar el hito, puede terminar dando mayores complicaciones. Ahí es donde da la complicación. Así es. Doctor, ¿tomar té de alcachofa puede evitar que me operen de cálculos? No. Una vez que están formados los cálculos, los tratamientos, decíamos, el tratamiento es quirúrgico. Es recomendable. Hay algunas veces que se sugiere medicamento que la verdad es más en teoría que sí puede disolver los cálculos o el lodo biliar. Son cuando son muy pequeños, tratamientos de medio año hasta un año y a veces no resultan exitosos. Entonces, la verdad es que lo que se recomienda es que si hay un hito en algún momento, si ya da síntomas y complicaciones, el tratamiento es quirúrgico. Difícilmente el tratamiento tomado por medicamento va a disolver los cálculos. Es que, por ejemplo, en los cálculos de los riñones, ve que recomiendan, bueno, o sea, no los doctores, o sea, que la gente se toma té de cola de caballo y no sé qué tantas cosas. Sí. Palo azul y... La verdad es que no es recomendable ninguno de esos tratamientos porque a veces terminan complicando, ¿no? Toda la medicina siempre les menciono que en algún momento partió de algo natural, en algún momento. Cuando todas esas cuestiones naturales se compruebe cómo funcionan, pues nos vamos a volver un medicamento. Claro. No quiere decir que no sirvan a veces, ¿no? El problema es que no sabemos la dosis, los efectos secundarios ni las complicaciones que pueda haber. A veces toman test y la verdad es que mucha gente dice, lo tomé y me siento bien. Claro. A veces tiene una función, pero no sabemos por qué, cómo, ni cómo fue el efecto. Por eso lo recomendable, pues bueno, es acudir a la consulta. Es mejor. Y llevar un tratamiento que por lo menos haya alguien que va a decir, este es lo que va a pasar, ¿no? Claro.
Y cuando estoy muy estresado, me da por vomitar unas cosas como coágulos verdes y son muy amargas. ¿Será bilis o qué será y por qué? Sí, sí puede ser. Lo que decíamos, el estado de ánimo no produce los cálculos, pero altera todas las funciones. Entre ellas, a lo mejor tener alguna emoción, altera el movimiento de la vesícula. Si hay vómito, obviamente parte de la digestión se da por la bilis. Entonces sí puede ser que el líquido biliar viaje y cuando vomitemos sepa ese sabor amargo. La bilis es un color entre amarillo y verde y es amargo. Entonces sí puede ser que cuando hacen esto vomiten y tengan ese sabor amargo y sí es un poco de bilis. No significa patología biliar ni que tenga piedras en la vesícula y que tampoco sea el coraje el que lo produzca, ¿no? Pero sí puede ser bilis la que esté vomitando. Doctor, hablábamos de cuando están estos cálculos, si no obstruyen, pueden estar ahí, no pasa nada, pero ¿qué pasa si no se tratan y se dejan crecer? Mientras no causen síntomas, no pasa nada. Pueden estar ahí. No hay ninguna indicación. La indicación para un tratamiento es que esté obstruyendo y ya haya un dolor, que es una urgencia, o que haya una litiasis crónica que ya causa síntomas, que ya frecuentemente tengo el dolor. Se me quita, porque la piedra tapa, pero se mueve y ya quita el dolor. Pero si ya los cólicos son frecuentes, entonces lo que queremos evitar es que se obstruya y vaya a tapar la vía biliar y entonces nos dé todas las complicaciones que ya mencionamos, desde infección hasta necrosis de la pared y perforarnos, ¿no? Entonces, cuando ya hay varios episodios de cólico o de dolor o ya hay sintomatología, el tratamiento que se recomienda es el quirúrgico para evitar esas complicaciones. Ahora, vamos a hablar de cuando ya se requiere cuestión quirúrgica. ¿Siempre se va a requerir de una cirugía para quitarlas? Sí, se quita la vesícula con todas las piedras, el tratamiento es quirúrgico, es la lección. Le decía, cuando hay piedras muy pequeñas en la literatura, en los artículos dice que pudiéramos usar medicamento que disuelve las piedras cuando son muy pequeñas. Hablamos de arenilla o piedras de menos de 1 milímetro, ¿no? Muy pequeñitas. Sin embargo, son tratamientos que pueden durar hasta 1 año y resultar no ser exitosos. Digo, la opción siempre es del paciente, se les explica. La verdad es que en la práctica es muy poco utilizado el medicamento, ¿no? Lo recomendable es que si no está dando sintomatología, solo se vigila al paciente. Pero si ya hay sintomatología, lo recomendable es el tratamiento quirúrgico. Oiga, doctor, ¿cuánto tiempo tarda la recuperación después de una cirugía? Un paciente, una vez que se hace, depende de la vía, generalmente es laparoscópica. Por vía laparoscópica, el paciente sale al otro día. A las 24 horas de que está operado va a su casa. Obviamente hay una recuperación por la cirugía. Lo puedo decir que en 1 mes el paciente puede estar haciendo su vida prácticamente normal con los cuidados de la dieta, ¿no? Hablando de la dieta, doctor, los alimentos, hábleme de ellos. Se llaman alimentos colecistoquinéticos los que hay que evitar, que es que muevan la bilis. Alimentos como mantequilla, aguacate, aceite vegetal, todas las grasas. Entonces, todo lo que tenga grasa va a aumentar el trabajo del que hace la bilis. Entonces, lo que hay que evitar. No están prohibidos, porque el cuerpo se va a ir adaptando, solo que lo va a hacer más lenta la absorción. Entonces, como en todo la dieta balanceada, va a ser importante. No quiere decir que ya no puedan comerlos, pero sí hay que disminuir la cantidad de las grasas. Oiga, doctor, ¿perder peso muy rápido puede causar piedras en la vesícula? O sea, sí. Cuando de repente por alguna situación pues bajamos rápido de peso. Sí, incluso en las cirugías bariátricas. Exacto, ese provocamos. tema. Todo eso, ¿por qué? Porque cambiamos mucho la función digestiva, la forma en que funciona todo y causamos un desequilibrio. Una de las causas de que se cristalice y se forman las piedras es que el contenido de la bilis, agua, electrolitos, sales biliares, bilirrubinas, colesterol, cuando se desequilibran, se cristalizan y forman las piedras. El tener una cirugía bariátrica, bajar mucho de peso, causa ese desequilibrio. Al final se causa un desequilibrio porque venía trabajando de una forma. Lo hace tan brusco que eso pudiera dar como resultado la formación de los cálculos. Oiga, ¿el ejercicio puede ayudar a prevenir su aparición? Sí, no es directo, pero obviamente todo lo que disminuya la producción y el metabolismo del colesterol nos va a ayudar a que no se formen. Entonces, aunque el ejercicio y la dieta saludable baja en grasas, hace que trabaje menos, que se produzca menos bilis y mucho menos riesgo de formar las piedras. Doctor, para finalizar, si ya me operaron de las piedras en la vesícula,
se pueden volver a formar? No. Lo que puede pasar es que, luego, si quitaron la vesícula y se quedó una piedrita, que sea la que esté dando problemas. Pero ya no, porque generalmente se forman por el acúmulo en la vesícula. Pero, por ejemplo, si me dejan la vesícula... La vesícula o la siempre quitan, siempre se tiene quita. que quitar. Sí. La vesícula siempre se quita porque es parte del problema. Ya. Entonces ya no va a haber quien pueda buscar las piedras, ¿no? En la vía biliar ya no, ya pasa directo y ya no se forman piedras ahí. Pueden tener inflamación, otros problemas de vía biliar, pero ya no cálculos. Claro, entonces, bueno, pues si se requiere la cirugía, pues entonces se realiza de manera exitosa y sobre todo acuda con personas profesionales y también realice el tratamiento. Doctor Así Iván, es. le agradecemos muchísimo que haya estado Gracias con a nosotros. ustedes. Gracias. Un gusto. Que tenga usted muy buen día. Le recomendamos asistir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos en la siguiente. Gracias.